Vamos en esta ocasión a estudiar el módulo de calificación de las deficiencias del sistema endocrino. El objetivo de este módulo es proveer los criterios para el reconocimiento y evaluación del déficit relacionado con el complejo hipotálamo hipofisiario, la tiroides, la paratiroides y las glándulas suprarrenales. El tejido, al igual que el tejido de los islotes del páncreas y las gónadas. El alcance de este capítulo incluye las definiciones y procedimientos para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias permanentes de las enfermedades que afectan el sistema endocrino. Debemos tener en cuenta que no todas las glándulas endocrinas las controla la hipófisis. Algunas responden de forma directa o indirecta a las concentraciones de sustancias en la sangre. Es el caso, por ejemplo, de las células del páncreas que secretan insulina y que responden a los niveles de glucosa y de ácidos grasos presentes a nivel sanguíneo. Por su parte, las células de las glándulas paratiroides van a responder a los niveles de calcio y a los niveles de fosfato, mientras que la función de la médula suprarrenal es producto de la estimulación directa del sistema nervioso parasimpático. Debemos tener en cuenta además que la disfunción de un órgano endocrino puede deberse a lesiones directas en la glándula o a atrofia de la misma, hiperplasia o a hipertrofia o a lesiones de tipo neoplásico, o puede ser ocasionada por una resección quirúrgica de la glándula o por efectos de la radiación o de medicamentos. Todos estos factores pueden ocasionar disfunción a nivel de un órgano endocrino o glándula endocrina. Las deficiencias endocrinas pueden generar o estar asociadas con deficiencia de otros órganos o sistemas, es decir, una deficiencia endocrina puede afectar a otros órganos o sistemas o viceversa. Una enfermedad de un órgano o sistema diferente al endocrino puede a su vez traer consecuencias o deficiencias a nivel endocrinológico. En estos casos, como los mencionados, la deficiencia se debe evaluar por separado, según el órgano que esté comprometido, para luego aplicar la fórmula de valores combinados de las deficiencias. Dentro del alcance debemos tener en cuenta que se excluyen de este capítulo las patologías neoplásicas y los órganos que se vean afectados por el compromiso endocrino, ya que estas insuficiencias las debemos valorar en los capítulos correspondientes aplicando la fórmula o tabla de los valores combinados posteriormente. Es decir, las neoplasias así afecten al sistema endocrino deben ser valoradas en el capítulo de neoplasia, y los órganos que se vean afectados por el compromiso endocrino también deben ser valorados en los respectivos capítulos para luego aplicar la fórmula de valores combinados de Baltasar. Veamos ahora cuál es el criterio clínico que constituye el factor principal. Este criterio es el historial clínico. Dentro de ese historial clínico tenemos criterios para el eje hipotalámico pituitario, para la tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, las gónadas, las glándulas mamarias, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y la enfermedad metabólica ósea. Para la evaluación debemos tener en cuenta las secuelas, el tratamiento instaurado
los síntomas residuales que queden posterior al tratamiento instaurado, el examen del órgano afectado, la clasificación realizada por patología, la tolerancia a la glucosa, entre otras. Para la mencionada evaluación, además debemos tener en cuenta los niveles hormonales, valoraciones como la densitometría, la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, entre otras, dentro del llamado criterio 2 o del hallazgo de laboratorio que constituye factor modulador. En cuanto a la metodología que vamos a utilizar para la determinación del grado de deficiencia, del porcentaje de grado de deficiencia en una clase de deficiencia, va a ser el procedimiento estándar que hemos estado siguiendo para los demás capítulos y que hemos mencionado en el numeral sexto del título preliminar. Para valorar la carga de adherencia al tratamiento o CAC, las tablas que contienen la CAC en adición al historial clínico y como factor modulador nos van a servir para establecer el porcentaje de grado de deficiencia de cada clase. Es decir, en este capítulo muchas de las tablas contienen la CAC adicional al historial clínico y lo tienen como un factor modulador que en cada tabla nos va a servir para establecer el porcentaje de grado de deficiencia dentro de cada clase funcional. Analicemos un poquito más la carga de adherencia al tratamiento o CAC. Recordemos pues que la CAC o carga de adherencia al tratamiento incluye los procedimientos terapéuticos necesarios para el manejo del trastorno endocrino, según la frecuencia y la vía de uso de los medicamentos. También nos incluye las modificaciones en la dieta, lo mismo que los procedimientos de monitoreo necesarios para hacer seguimiento a los niveles de la glicemia. Debemos tener en cuenta que a veces la situación más grave de un trastorno endocrino aumenta las probabilidades de que la enfermedad afecte o agrave la deficiencia de otros sistemas u órganos. Estas consecuencias se deben valorar en el capítulo correspondiente al órgano o sistema afectado. Es lo mismo que habíamos referido. O sea, si la lesión a nivel del sistema endocrino nos afecta a otros órganos, eso debe ser valorado en el capítulo correspondiente y viceversa, para luego hacer suma combinada de valores. Siguiendo con la carga de adherencia al tratamiento, como la mejoría médica máxima o MMM para el control de las enfermedades como la diabetes, requiere que las personas se adhieran a un estricto régimen dietario, lo mismo que a una medicación oral y o parenteral y o tópica, así como a controles o monitoreos sanguíneos periódicos. Debemos ajustar el grado de deficiencia hacia un valor o menor valor dentro de la clase según el puntaje obtenido en la CAC o carga de adherencia al tratamiento. Veamos el primer punto, uso y administración de la CAC, uso y administración de los medicamentos. La CAC o carga de adherencia al tratamiento evalúa la frecuencia de uso y la vía de administración de los medicamentos mediante la asignación de un número de puntos. Esto se debe determinar la vía de administración de los medicamentos y seleccionar en la tabla 8.1 cuando esta administración sea por vía enteral, o sea, oral, nasal, rectal, conjuntival
o también por vía tópica. Utilizaremos en ese caso la tabla 8.1 y debemos seleccionar la tabla 8.2 únicamente cuando la vía de administración de la medicación sea parenteral, es decir, IV y M subcutáneo. En caso de que haya más de un medicamento para ambas vías de administración, se debe, es decir, para ambas vías, es decir, vía enteral o vía parenteral, simultáneamente, se deben asignar los puntos respectivos por el medicamento de mayor frecuencia de dosificación por cada una de las vías de administración. Por último, se deben totalizar los puntos asignados según las tablas 8.1 y 8.2, obteniendo la puntuación total dada por el uso de medicamentos. Recordemos miramos la tabla 8.1, puntuación de frecuencia del uso de medicamentos vía enteral, es decir, oral, nasal, rectal, conjuntival y tópica. La frecuencia de dosificación, si la frecuencia es ocasional, o sea, no se suministra el medicamento de forma diaria, asignaremos un punto. Si el medicamento está dosificado para ser suministrado 1 o 2 veces por día, asignamos 2 puntos. Y si el medicamento se suministra más de 2 veces por día, 3 puntos. Y para la tabla 8.2, que utilizaremos para aquellos medicamentos que se suministran vía parenteral, si se suministra una vez o menos por semana, 2 puntos. Más de una vez por semana, pero inferior a una vez al día, 3 puntos. Si el medicamento se suministra 1 o 2 veces por día, asignaremos 4 puntos. Y si se suministra más de 2 veces por día, 5 puntos. Continuemos pues analizando el segundo aspecto relacionado con la carga de adherencia al tratamiento CAC, que son las modificaciones en la dieta. La CAC o carga de adherencia al tratamiento evalúa el control de la dieta que es necesario para modificar la enfermedad endocrinológica mediante la asignación de un número determinado de puntos. El grado en que se modifica la dieta va a variar de una persona a otra, lo mismo que el grado en que las personas cumplen con estas modificaciones. Los puntos de la CAC se van a asignar según la modificación de la dieta cuando la persona la requiera. Con base en el historial clínico, podremos reconocer las restricciones o modificaciones nutricionales que se dan a nivel general, pero no por cada medicamento, porque se considera que las restricciones en la dieta de una forma u otra afectan la vida de las personas. Para calificar estas modificaciones en la dieta emplearemos la tabla 8.3. Veamos la tabla 8.3, puntuación sobre modificación de la dieta. Si la nutrición vía oral se da con modificaciones de alimentos sólidos o blandos o líquidos en forma permanente, o la persona requiere modificaciones en la composición de la dieta atendiendo a una enfermedad específica, ejemplo diabetes, enfermedad general, etc., asignaremos 2 puntos. Pero si ya la persona requiere una nutrición integral, empleando sondas nasoentéricas, catéteres de ostomías en forma permanente, ya asignaremos 5 puntos. Y en aquellas personas que requieran una nutrición parenteral permanente, otorgaremos a la CAC un puntaje de 10 puntos.
Continuemos viendo cómo calificamos la CAG en el capítulo de endocrino. El caso del procedimiento del monitoreo basado en los niveles de glicemia. La CAG va a reflejar la intervención corporal de los procedimientos instaurados para controlar la enfermedad. Por esto los puntos se asignan según la frecuencia de intervención requerida, es decir, según el número de monitoreos necesarios para poder controlar la enfermedad. Actualmente este método se utiliza para vigilar la glucosa en la sangre de las personas diabéticas, pero puede usarse como modelo si existen otros medios de control necesarios para estabilizar la enfermedad. Y para calificar este tipo de monitoreos vamos a emplear la tabla 8.4. Tabla 8.4, puntuación según controles de glicemia. Recordemos pues que el manual nos dice que si se llega a requerir otro tipo de control semejante, podemos utilizar esta misma tabla. Si el monitoreo de glucosa se realiza una vez por día, asignaremos un punto. Si se realiza 2 veces por día, 2 puntos. Un monitoreo de glucosa que requiera a la persona realizar 3 veces por día, en esa persona tendrá 3 puntos. Y si requiere 4 o más veces por día de monitoreo de glicemia o glucosa, 4 puntos. Continuamos pues analizando cómo se califica la carga de adherencia al tratamiento en este capítulo de endocrino. Las intervenciones quirúrgicas necesarias para tratar y o controlar una enfermedad metabólica también se consideran en este capítulo como parte del tratamiento, aunque no necesariamente se asignen puntos de CAG o carga de adherencia al tratamiento. Estas intervenciones quirúrgicas permiten la inclusión en las tablas correspondientes descrita como tratamiento que necesitan y se suman por cada tabla aplicada, asignándoles un total de puntos por las cargas de adherencia al tratamiento y ubicando la clase. De acuerdo con esta se ajusta el valor predeterminado dado por el factor principal inicialmente. Este punto lo entenderemos mejor en un ejercicio de ejemplo. Ahora repasemos las reglas para la determinación de la deficiencia total en las personas con deficiencia endocrinológica. Artículo 8.42. Con base en el historial clínico, que en este capítulo es el factor primordial relacionado con el sistema, órgano o glándula endocrina que esté afectada, vamos a elegir la clase de deficiencia en la tabla correspondiente. Recordemos que se debe empezar con el grado o valor medio de la clase, que va a ser el valor predeterminado. Luego se calculan los puntos sumando las tablas correspondientes para la carga de adherencia al tratamiento y se asigna la clase correspondiente de acuerdo con el número total de puntos. Esta clase puede modificar el grado predeterminado hacia un valor mayor o menor dentro de la misma, por ser un factor modulador. Concentrémonos ahora en el procedimiento para calificar las deficiencias por trastornos del eje hipotálamo pituitario y entramos ya en materia de calificación de deficiencias, en este caso de eje hipotálamo pituitario. Debemos evaluar cada trastorno hormonal por separado, utilizando las tablas respectivas y realizando la combinación de valores resultantes. Luego, debemos clasificar y valorar las deficiencias generadas en otras estructuras
que estén cercanas anatómicamente al eje hipotálamo hipoficiario, tales como el sistema visual, los sistemas nervioso central y periférico, o los que causan trastornos mentales y del comportamiento, los cuales se deben combinar mediante la fórmula de combinación de valores combinados de deficiencia. Explico lo siguiente, o sea, todos sabemos que el eje hipotálamo hipoficiario está vecino o cercano a ciertas estructuras, como puede ser el sistema visual, o sea, el quiasma óptico. Entonces, es lógico pues que una lesión, como sabemos, a nivel de la glándula hipoficiaria, como un adenoma, un microadenoma hipoficiario, puede llegar por efecto de masa, llegar a comprimir el quiasma óptico y provocar alteraciones a nivel del nervio óptico, las llamadas semianopsias, puede ser. Entonces, en estos casos en que por vecindad anatómica estas lesiones afectan otros órganos como el sistema visual, entonces esa alteración visual la calificaremos en el capítulo de visual y luego realizaremos combinación de valores con el capítulo de endocrino. Pero si esas lesiones a nivel hipotálamo hipoficiario causan a su vez lesiones a nivel del sistema nervioso central, haremos el mismo procedimiento. Calificaremos las lesiones a nivel hipotálamo hipoficiario y luego las combinaremos con las deficiencias calificadas a nivel del capítulo del sistema nervioso central y o periférico. Procedimiento semejante haremos si provocan alteraciones en trastornos mentales y del comportamiento. La tabla 8.5 se utiliza para valorar los casos con trastorno hormonal por una deficiencia del eje hipotalámico hipoficiario y solo se utiliza para valorar alteraciones de las hormonas o prohormonas que son producidas por este eje hipotalámico hipoficiario. No se utiliza para valorar deficiencias generadas por trastornos de las hormonas tiroestimulante o TSH, ni adrenocorticotrópica o ACTH, que son producidas por el eje hipotalámico pituitario. Para la evaluación de las mencionadas deficiencias se deben utilizar los criterios y las tablas específicas dadas en este capítulo. Por ejemplo, si una persona tiene una secreción anormal de ACTH debido a un trastorno del eje hipotalámico pituitario, la alteración endocrinológica se debe evaluar en la sección 8.5.4 relacionada con la corteza cerebral, con la corteza suprarrenal en este mismo capítulo de endocrino. En los casos en que una hormona trófica sea evaluada por otra sección de este capítulo, este se analiza como un trastorno primario ocasionado por una deficiencia de la glándula tiroides. Recordemos pues que entonces en la calificación de las deficiencias por trastorno del eje hipotalámico pituitario, el historial clínico es el factor principal, mientras que la CAD o carga de adherencia al tratamiento es el factor modulador. Veamos entonces tabla 8.5, criterios para la evaluación de las deficiencias por trastornos del eje hipotalámico pituitario, HPA. Vemos que esta tabla tiene las siguientes clases de deficiencia: clase funcional 0, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 y clase funcional 4. La clase funcional 1, una horquilla de calificación que va del 5 al 9%, la clase funcional 2 del 10 al 14%, clase funcional 3, horquilla de calificación del 15 al 29%,
y la clase funcional 4 con una horquilla de calificación que va del 30 al 50%. Como siempre, pues en cada clase funcional vamos a entrar por el valor predeterminado de la clase. Como tiene 3 porcentajes de grados de deficiencia A, B y C, entraremos por B en cada una de las clases funcionales, y aquí encontramos una diferencia. Encontramos la siguiente diferencia, en donde tenemos pues que no existe un valor predeterminado de la clase, solamente existe A 55% y B 65%. En esta tabla, el historial clínico es el factor principal. Asignaremos clase funcional 0 si presenta un trastorno del eje hipotalámico pituitario o HPA, sí, pero no requiere tratamiento. Clase funcional 1 si presenta un trastorno del eje hipotalámico pituitario y requiere tratamiento una vez o menos por semana. Clase funcional 2 si presenta un trastorno del eje hipotalámico pituitario y requiere un tratamiento diario, pero no presenta ningún tipo de secuelas. Clase funcional 3 si el paciente a calificar presenta un trastorno del eje hipotalámico pituitario y requiere tratamiento, pero además presenta secuelas mínimas. Y clase funcional 4 si presenta un trastorno del eje hipotalámico pituitario y requiere tratamiento y además presenta secuelas significativas. En esta tabla tiene un solo factor modulador, que es la carga de adherencia al tratamiento. Si dicha carga nos da 0 puntos, ubicaremos al paciente en la clase funcional 0. Si da de 1 a 2 puntos, clase funcional 1. Si da de 3 a 6 puntos, clase funcional 2. Y si es de 7 a 10 puntos, clase funcional 3. Mayor de 11 puntos, clase funcional 4. Continuamos ahora con los procedimientos para la calificación de las deficiencias por enfermedades de la tiroides, artículo 8.5.2. Recordemos que las hormonas tiroideas influyen en la tasa metabólica de muchos sistemas y de muchos órganos de la economía. Debemos tener en cuenta que la fibrilación auricular persistente, después de un tratamiento adecuado del hipertiroidismo, debemos evaluarla en el capítulo del sistema cardiovascular. El hipotiroidismo puede ser controlado satisfactoriamente con la administración de medicamentos para la tiroides. Ocasionalmente, a causa de enfermedades en otros órganos o sistemas, el reemplazo hormonal completo puede que no sea posible, y en estas circunstancias la deficiencia del sistema endocrino va a reflejar el carácter incompleto de dicho tratamiento, y su calificación se lleva a cabo con la tabla 8.6. En ella, el historial clínico es el factor principal, mientras que el examen físico y la CAC o carga de adherencia al tratamiento van a ser los factores moduladores. Veamos entonces tabla 8.6, criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades del tiroides. Como les decía, historial clínico, factor principal, examen físico, factor modulador, mientras que la carga de adherencia al tratamiento o CAT es otro factor modulador. Un factor principal, dos factores moduladores en esta tabla 8.6 para calificar o evaluar las deficiencias por enfermedades del tiroides. Tiene las clases funcionales 0, clase funcional 1 y clase funcional 2.
La clase funcional 1 tiene una horquilla de calificación que va del 1 al 14%, la clase funcional 2 del 15 al 30%. Como tiene 5 porcentajes de grado de severidad de la deficiencia, A, B, C, D y E, el valor predeterminado de la clase va a ser el literal C, es decir, entraremos por C, que en el caso de la clase funcional 1 corresponde a 8 y en la clase funcional 2 corresponde a 23%. Analicemos inicialmente en esta tabla el historial clínico, que es el factor principal. La clase funcional 0 presenta trastornos de la glándula tiroides. La persona a valorar, si presenta trastornos de la glándula tiroides y no requiere tratamiento y no tiene síntomas residuales, ubicaremos a esta persona por historial clínico en clase funcional 0. Factor principal, historial clínico. Pero si presenta un trastorno de la glándula tiroides que requiere tratamiento y sin embargo no presenta síntomas residuales, ubicaremos a dicha persona en la clase funcional 1. Y aquellos pacientes que nos presenten un trastorno de la glándula tiroides que a su vez requiera tratamiento y que también presente síntomas residuales, vamos a ubicar a esa persona en la clase funcional 2. Luego pasaremos a analizar el factor modulador, que es el examen físico. En aquellas personas que tengan un examen normal de la tiroides, el factor modulador corresponderá a la clase funcional 0. Por su parte, aquellas personas que al examen presenten un bocio residual o que sea estéticamente notable, es decir, un nódulo menor de 1,5 centímetros, ubicaremos a esa persona en la clase funcional 1. Y a aquellos pacientes que al examen presenten un bocio residual o estéticamente notable, es decir, aquellos nódulos mayores de 1,5 centímetros, ubicaremos a esas personas en la clase funcional 2. Procederemos luego a evaluar el siguiente factor modulador, que es la CAC o carga de adherencia al tratamiento. En aquellas personas en las cuales la CAC nos dé 0 puntos, la ubicaremos como clase 0, 1 a 3 puntos, clase funcional 1, y 4 puntos o más, clase funcional 2. Cambiamos entonces al estudio de las deficiencias o valoración de las deficiencias por enfermedades de las glándulas paratiroides, artículo 8.5.3. La secreción de la hormona paratiroides se origina de un número variable. Son aproximadamente entre 4 y 12 glándulas paratiroides en el cuerpo humano. Las paratiroides regulan los niveles del calcio, fósforo en la sangre y minerales esenciales para el funcionamiento adecuado de los sistemas esquelético, digestivo, renal y nervioso. Es decir, la función paratiroidea es importante para que funcionen adecuadamente el sistema esquelético, el sistema digestivo, el sistema renal y el sistema nervioso. La mayoría de las deficiencias de las glándulas paratiroides van a estar relacionadas con una hiperfunción de las glándulas paratiroides o con una hipofunción de las mismas o con la presencia de un carcinoma que las altere. El hipoparatiroidismo coexiste con hipofunción de otros órganos endocrinos, causada por deficiencias poliglandulares autoinmunes que se presentan con el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la insuficiencia adrenal, el hipogonadismo y la anemia perniciosa, que se deben valorar en los respectivos capítulos para luego combinarlas. Es decir,
El hipoparatiroidismo no suele presentarse solo, sino que suele presentarse asociado a defectos de muchas otras glándulas por mecanismos autoinmunes. Y podemos tener una persona con hipoparatiroidismo que a su vez tenga algunas de estas otras alteraciones o hipofunciones en hormonas como la tiroides con hipotiroidismo, afectación del páncreas con diabetes mellitus, insuficiencia adrenal por afectación de la autoinmune de las glándulas suprarrenales, hipogonadismo o anemia perniciosa. Entonces, en estas personas que tienen esa afectación poliglandular, debemos valorarlas en las respectivas tablas del capítulo de endocrino o del capítulo correspondiente hematopoyético, para luego realizar combinación de valores de la afectación de cada una de esas glándulas. En la valoración de la calificación de las deficiencias de las glándulas paratiroides, el historial clínico es el factor principal, mientras que los hallazgos físicos y los niveles de calcio sérico, que recordemos son posibles de corregir, y la carga de adherencia al tratamiento van a ser los factores moduladores. Es decir, hallazgos físicos, niveles de calcio sérico y carga de adherencia al tratamiento son los factores moduladores para calificar deficiencias a nivel de las glándulas paratiroides. Y la vamos a calificar aplicando la tabla 8.7, criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades de las glándulas paratiroides. Esta tabla, en la cual el historial clínico es el factor principal, el examen físico es un factor modulador, y acordemos que no solamente es examen físico, sino también niveles de calcio sérico, y la carga de adherencia al tratamiento, que también es otro factor modulador. Entonces, esta tabla 8.7 para glándulas paratiroides tiene las clases funcionales 0, clase funcional 1 y clase funcional 2. La clase funcional 1 tiene una horquilla de calificación que va del 1% al 19%, y la clase funcional 2 una horquilla de calificación que va del 20% al 30%. La clase funcional 1 y 2 van a tener 5 porcentajes de grado de severidad A, B, C, D y E, y el valor predeterminado de la clase corresponde al literal C, es decir, entraríamos por C, y que corresponde a una valoración de la deficiencia del 10%. Y en la clase funcional 2 también entramos por C y corresponde a un 25% de deficiencia. Procedamos a ver entonces cómo calificar historial clínico, que como dijimos es el factor principal. En el caso de que la persona presente un trastorno de las glándulas paratiroides, no requiera tratamiento y no tenga síntomas residuales, lo ubicaremos en la clase funcional 0. Pero si la persona presenta un trastorno de las glándulas paratiroides que requiere tratamiento o requiera cirugía, sin presentar síntomas residuales, lo ubicaremos en la clase funcional 1. Pero si la persona presenta ese trastorno de las glándulas paratiroides, requiere tratamiento y además presenta síntomas residuales a pesar del tratamiento, la ubicaremos en la clase funcional 2. Procedamos entonces a calificar el examen físico, que en esta tabla para calificar paratiroides es factor modulador. Tengamos en cuenta que si el examen físico y los niveles de calcio en sanguíneo son normales, lo ubicaremos a la persona en clase funcional 0. Si el examen físico y los niveles de calcio también son normales,
lo ubicaremos en clase funcional 1. Y si al examen presenta síntomas residuales y o niveles de calcio en sangre anormales, lo ubicaremos en clase funcional 2. Para la carga de adherencia al tratamiento, que en este caso es factor modulador también, 0 puntos nos daría una clase funcional de 0, una CAT de 1 a 2 puntos, una clase funcional de 1, y si da de 3 puntos o más, ubicaremos al paciente a valorar en clase funcional 2. Cambiamos entonces de tema y pasamos a los procedimientos para realizar la calificación de las deficiencias por enfermedades de las glándulas suprarrenales, artículo 8.5.4. La corteza suprarrenal sintetiza y secreta la hormona adrenocortical o cortisol. Esta hormona participa en la regulación de los electrolitos, del agua y de los carbohidratos, así como en el control del peso y el metabolismo de las proteínas. También afecta la respuesta inflamatoria, la permeabilidad de la membrana celular y las respuestas inmunológicas. Y participa en el desarrollo de las características sexuales secundarias. La deficiencia de la corteza suprarrenal puede derivarse de hipo o hipersecreción de las hormonas corticales. El hipoadrenalismo o baja función de las glándulas suprarrenales es usualmente permanente y requiere de terapia por largos periodos de tiempo con glucocorticoides y mineralocorticoides por deficiencia de estas sustancias. El historial clínico es el factor principal y la CAC o carga de adherencia al tratamiento es el factor modulador. Entonces, la tabla 8.8, criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades de la corteza suprarrenal. Como les decía, el historial clínico es el factor principal, mientras que la CAC o carga de adherencia al tratamiento es el factor modulador. Tiene esta tabla 8.8 tiene las clases funcionales 0, clase funcional 1, clase funcional 2 y clase funcional 3. La clase funcional 1 tiene una horquilla de calificación que va del 1 al 19%, la clase funcional 2 del 20 al 39% y la clase funcional 4, horquilla de calificación del 40% al 60%. Tiene 3 porcentajes de grado de severidad distinguidos como A, B y C. El valor predeterminado de la clase va a ser el literal B, que corresponde al 10% en la clase funcional 1. En la clase funcional 2 corresponde al 30% y en la clase funcional 3 al 50%. Veamos cómo se evalúa el historial clínico, que es el factor principal. Si la persona presenta un trastorno de la corteza suprarrenal que no requiere tratamiento y está por estar asintomático, lo asignaremos en la clase funcional 0. Pero si presenta un trastorno de la corteza suprarrenal que requiere tratamientos y sin embargo pues no presenta síntomas o signos por enfermedad activa, ni tampoco presenta anormalidades bioquímicas, lo ubicaremos en la clase funcional 1. En aquellos pacientes que presenten un trastorno de la corteza suprarrenal que requiera tratamiento y presenten síntomas y o signos por enfermedad activa, pero no presenten anormalidades bioquímicas, clase funcional 2. Y en aquellos que presenten trastorno de la corteza suprarrenal
que además requiera tratamiento, que presenten síntomas y o signos por enfermedad activa, ya sea síndrome de Cushing o síndrome de Nelson, y que presenten simultáneamente anormalidades bioquímicas, los ubicaremos en la clase funcional 3. Para la evaluación de la CAC o carga de adherencia al tratamiento, que recordemos que en esta tabla es factor modulador, si la CAC es de 0 puntos, clase funcional 0, 1 a 4 puntos de CAC, clase funcional 1, 5 a 7 puntos de CAC, clase funcional 2, y 8 o más puntos de CAC, clase funcional 3. Habíamos estudiado entonces corteza suprarrenal, cambiamos de tema y vamos a estudiar los procedimientos para la calificación de las deficiencias por enfermedades de la glándula suprarrenal, artículo 8.5.5. La médula adrenal sintetiza y secreta principalmente epinefrina, cuyas funciones regulan la presión arterial y el gasto cardíaco y hasta cierto punto afectan el metabolismo intermediario. La hiperfunción de la glándula suprarrenal puede ser ocasionada por un feocromocitoma o rara vez por hiperplasia de las células cromafines. El feocromocitoma se puede presentar en cualquier sitio del cuerpo humano que presente tejido nervioso simpático, es decir, en cualquier parte del cuerpo en donde exista tejido nervioso simpático puede presentarse este tumor, el feocromocitoma. Él se acompaña de hipertensión arterial paroxística o sostenida y puede provocar manifestaciones de enfermedad coronaria. Cuando hay signos o síntomas que no puedan ser valorados en otro sistema, deben ser evaluados por deficiencias endocrinológicas primarias. El índice de deficiencia de esta sección se calcula por estimación-extrapolación y debe estar documentado con detalle en el historial clínico. Entonces, la tabla 8.9 nos proporciona los criterios para realizar la evaluación de las deficiencias por enfermedades de la glándula suprarrenal. En esta tabla distinguimos como factor principal al historial clínico y como factor modulador a la CAC o carga de adherencia al tratamiento. Consta esta tabla de la clase funcional 0, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 y clase funcional 4. La clase funcional 1 tiene una horquilla de calificación que va del 1 al 5%, la clase funcional 2 del 6 al 15%, clase funcional 3 del 20 al 30% y clase funcional 4 del 40 al 60%. Tiene 3 porcentajes de grado de severidad que se distinguen con los literales A, D y C, siendo B el valor predeterminado de la clase, que en la clase funcional 1 corresponde al 3%, en la clase funcional 2 al 10%, en la clase funcional 3 al 25% y en la clase funcional 4 al 50%. Veamos entonces cómo se realiza la evaluación del historial clínico, que es el factor principal. Si la persona a calificar presenta trastorno de la médula suprarrenal que no requiere tratamiento y que además está asintomático, lo ubicamos en clase funcional 0. Si presenta trastorno de la médula suprarrenal que requiere tratamiento pero no presenta síntomas y o signos residuales, lo ubicamos en clase funcional 1. En aquellos pacientes en que los signos y síntomas por exceso de catecolaminas se puedan controlar con agentes beta bloqueadores en gran parte del tiempo,
o sea más del 75%, lo ubicamos en clase funcional 2. Pero si los signos y síntomas por exceso de catecolaminas se pueden controlar con agentes bloqueadores solamente en el 50% del tiempo, en al menos, perdón, el 50% del tiempo, clase funcional 3. Pero si ya hay personas en las cuales pues solamente el 25 o menos del 25% logramos controlar los signos y los síntomas por exceso de catecolaminas con agentes beta bloqueantes, lo ubicamos en clase funcional 4. Es decir, la clase empeora cuando los agentes beta bloqueantes pueden controlar un menor lapso de tiempo las crisis por exceso de catecolaminas. Para evaluar la CAC o carga de adherencia al tratamiento en esta tabla 8.9, que como vemos es factor modulador, si la persona presenta 0 puntos de CAC, clase funcional 0, si presenta 1 a 3 puntos de CAC, clase funcional 1, en aquellos que presenten 4 a 6 puntos de CAC, clase funcional 2, 7 a 10 puntos de CAC, ubicaremos al paciente en clase funcional 3, y más de 11 puntos de CAC, clase funcional 4. Y ahora pasamos pues a los procedimientos para la calificación de las deficiencias por diabetes mellitus, artículo 8.5.6. Tener en cuenta que la extracción del tejido pancreático normal durante la resección de un tumor de las células de los islotes de Langerhans no constituye una alteración del sistema endocrino si después de la cirugía la tolerancia a los carbohidratos de la persona es normal. Bien, si se extirpa un tumor de las células de los islotes de Langerhans y posterior a dicha cirugía la tolerancia a los carbohidratos de la persona es normal, es decir, no se ve alterada, no hay que calificar deficiencia por extracción de dicho tejido pancreático. Por su parte, las anormalidades de la función de las células de los islotes de Langerhans pueden manifestarse por niveles altos o por niveles bajos de glucosa en plasma. La diabetes mellitus, recordemos, pues como todos sabemos, se clasifica en dos grupos, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza por una falta de insulina debido a destrucción de la célula beta del páncreas, que es la productora de la insulina. Por su parte, la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza ya es por una resistencia a la acción de la hormona insulina. Las complicaciones de la diabetes mellitus las podemos clasificar en dos categorías: las macroangiopatías y las microangiopatías, es decir, las que causan macroangiopatías, que como sabemos se relacionan con el grado de hiperglicemia, mientras que las microangiopatías resultan ya de un inadecuado control de la hiperglicemia y del metabolismo de los lípidos. Es decir, entre mayor niveles de glicemia tengamos en sangre, mayor riesgo hay de macroangiopatías, y entre menos el paciente controle o logremos controlarle la hiperglicemia y el metabolismo de los lípidos, mayor será el riesgo de microangiopatía. La diabetes se diagnostica actualmente cuando se constatan niveles de glicemia en ayunas iguales o superiores a 7 milimoles por litro, es decir, 126 miligramos por decilitro, o mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa que sea anormal, es decir, que después de 2 horas
postprandial de una dosis de glucosa se presenten niveles superiores a 11,1 milimoles por litro, es decir, niveles superiores a 200 miligramos por decilitro. Por su parte, la llamada prediabetes se diagnostica cuando los niveles de glicemia en ayunas se encuentran en el rango entre 0,6 y 6,9 milimoles por litro, que en miligramos por decilitro sería 100 a 125 miligramos por decilitro para la glucosa cuando la medimos en ayuna. Pero si ya lo hacemos postcarga, o sea, a las 2 horas postprandial con niveles de glucosa en el rango entre 7,8 y 11,0 milimoles por litro, también estaríamos hablando de un estado prediabético. Los daños que ocasiona pues la diabetes o los efectos: vasculopatía, retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética. Y estos daños los debemos evaluar en el capítulo respectivo, no en el de endocrino. O sea, son daños en órganos blancos diferentes al sistema endocrino que deben ser evaluados en los capítulos correspondientes. La retinopatía pues a nivel del capítulo visual, la nefropatía en el capítulo correspondiente pues al estudio del riñón, la neuropatía pues sistema nervioso periférico, para luego proceder a realizar la combinación utilizando la ya conocida fórmula de combinación de valores de Baltasar. La diabetes se evalúa mejor mediante el uso de medicación prescrita para controlar la enfermedad, como un sustituto de la gravedad. Es decir, el tipo de medicación y la frecuencia y la dosificación que se requiera para controlar la enfermedad es la que nos va a decir el grado de deficiencia que presenta la persona y no la gravedad de la enfermedad en sí. Es por esto que en la evaluación de la deficiencia ocasionada por diabetes se va a basar en: primero, el número de medicamentos utilizados para controlar esta condición. Segundo, la frecuencia con que se administran estos medicamentos necesarios para controlar la diabetes. Y tercero, las consecuencias que ocasiona la falta de la dosis de la medicación en la persona. Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas en la calificación de la diabetes. Tenemos las mediciones séricas de glucosa, que las mediciones séricas de glucosa son inadecuadas como herramienta única o exclusiva de evaluación de la deficiencia por diabetes. Los niveles séricos de insulina y de glucagón, por su parte, son mediciones que tienen cierto valor en el diagnóstico de algunas condiciones relacionadas con la glicemia, pero no tienen ningún valor para la evaluación de la deficiencia. Por su parte, la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C es una medida pobre de la condición del diabético desde el punto de vista del índice de la deficiencia. Se puede utilizar para detectar el cumplimiento que hace el paciente de los regímenes terapéuticos instaurados, ya que las elevaciones significativas van a denotar un deficiente control por parte del paciente diabético, pero son un pobre indicio de la deficiencia ocasionada por la diabetes que nosotros queremos calificar. La hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C también puede ser utilizada para reflejar la severidad de la diabetes. Entre más severa sea la enfermedad, es probable que una persona no sea capaz de tener todos los ajustes necesarios para mantener en control en forma estricta
El inadecuado control de la diabetes se va a reflejar en una elevada hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada, que puede ser el resultado del uso de una medicación indebida o de una dieta inadecuada o de una conducta inapropiada de ejercicio o tal vez de una prescripción inadecuada de medicamentos, que en la calificación de la diabetes va a constituir un factor modulador. Entonces, las pruebas objetivas para valorar la deficiencia por diabetes van a ser principalmente: primero, la necesidad de medicación; segundo, la vía de administración de la medicación; tercero, la necesidad de pruebas de sangre; y cuarto, la necesidad de ajustes en la dieta. Para calificar las deficiencias por diabetes mellitus directas, pues a nivel endocrino, vamos a utilizar la tabla 8.10, criterios para la evaluación de las deficiencias por diabetes mellitus. Los daños que ocasionen en otros órganos a nivel de vasculopatía, nefropatía, retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, vasculopatía, microangiopatía, macroangiopatía, lo evaluaremos en los respectivos capítulos de visual, nefrológico, vías urinarias, sistema nervioso periférico, etcétera, para luego realizar combinación de valores. Entonces, para evaluar a nivel endocrino la diabetes, utilizaremos la tabla 8.10, criterios para la evaluación de las deficiencias por diabetes, que consta del historial clínico como factor principal, las pruebas de laboratorios, concretamente hemoglobina glicosilada A1C, que es factor modulador, y la carga de adherencia al tratamiento o CAT, que también es un factor modulador. Esta tabla consta de las clases funcionales 0, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 y clase funcional 4. La clase funcional 1 tiene para la valoración de la deficiencia tiene una horquilla de calificación que va del 1% al 9%. La clase funcional 2 va del 10 al 19%. La clase funcional 3 del 22 al 39%. Mientras que la clase funcional 4 va del 40 al 60%. En cuanto al porcentaje de grado de severidad, tiene 5 porcentajes de grado de severidad distinguidos mediante los literales A, B, C, D y E, siendo el valor predeterminado de la clase el literal C, que en la clase funcional 1 corresponde al 5%, en la clase funcional 2 el valor predeterminado corresponde al 15%, en la clase funcional 3 al 30% y en la clase funcional 4 al 50%. Para valorar el historial clínico, que recordemos es el factor principal, tendremos en cuenta que si la persona tiene una historia de tolerancia a la glucosa que hemos establecido bioquímicamente, no requiere tratamiento o no requiere modificación en la dieta, clase funcional 0. Si presenta una diabetes ya establecida, diagnosticada bioquímicamente, y o un síndrome metabólico que requiera tratamiento con medicamentos orales y o un régimen nutricional especial, pero no requiere insulina, clase funcional 1. Si presenta una diabetes mellitus establecida bioquímicamente, que generalmente se controla bien con un régimen moderado, es decir, tratamiento con 1 o 2 hipoglicemiantes, esto es lo que considera la tabla como un régimen moderado, y además requiere modificaciones en la dieta, clase funcional 2. Pero si presenta una diabetes con diagnóstico establecido bioquímicamente,
que por lo general está bien controlada con medicamentos hipoglicemiantes orales y uso de insulina, pero requiere importantes modificaciones en la dieta para lograr controlar su diabetes, la ubicaremos en clase funcional 3. Y si presenta un diagnóstico de diabetes establecido bioquímicamente, que no siempre se controla a pesar del uso del tratamiento, de una dieta agresiva, de medicación, es decir, que sea insulino requiriente, que haya sido documentada por mediciones de glucosas anormales, ubicaremos a esta persona en la clase funcional 4 desde el punto de vista de la historia clínica o factor principal. Procedamos entonces a ver cómo se evalúa en esta tabla las pruebas de laboratorio, que son factor modulador. Si la persona presenta una hemoglobina A1C normal, es decir, menor del 6%, clase funcional 0, una hemoglobina A1C entre el 6 y el 6,6%, clase funcional 1, una hemoglobina A1C normal pero dentro del rango alto, entre 6,6 y 8%, clase funcional 2, una hemoglobina A1C elevada entre el 8,1 y el 10%, clase funcional 3, mientras que si la persona presenta una hemoglobina A1C ya francamente elevada, es decir, mayor del 10%, la asignaremos a una clase funcional 4. Por su parte, para evaluar la CAD, que como dijimos es un factor modulador para calificar deficiencias por diabetes, si la CAD 0 puntos, ubicaremos a la persona en clase funcional 0, 1 a 5 puntos asignaremos clase funcional 1, 6 a 10 puntos de CAC o carga de adherencia al tratamiento, clase funcional 3, 11 a 15 puntos, clase funcional 3, y en aquellos que presenten más de 16 puntos de CAC, clase funcional 4. Seguimos dentro de la calificación de las deficiencias por el sistema endocrino, pero cambiamos de tema hacia el procedimiento para la calificación de las deficiencias, ahora por hipoglicemia, que corresponde al artículo 8.5.7. Debemos distinguir entre la presencia de hipoglicemia postprandial y la hipoglicemia postadsortiva. Esta última, es decir, la postadsortiva, sugiere la posibilidad de un trastorno grave o incluso mortal, mientras que la postprandial usualmente es autolimitada y rara vez produce dependencia física. La determinación del grado de la deficiencia por hipoglicemia sigue los mismos principios que en la diabetes. Los daños como consecuencia de la hipoglicemia por sí sola son pocos y se califica la hipoglicemia, su deficiencia, mediante la tabla 8.11. Esta tabla 8.11, criterios para la evaluación de las deficiencias por hipoglicemia, consta de la clase funcional 0, clase funcional 1 y clase funcional 2. La clase funcional 1 para la valoración de la deficiencia tiene una horquilla de calificación con un valor inferior del 11% hasta un valor superior del 9%. La clase funcional 2, horquilla de calificación del 10 al 20%. Tiene 13 porcentajes de grado de severidad, A, B y C, siendo el valor predeterminado de la clase B, que corresponde al 5% en la clase funcional 1, mientras que en la clase funcional 2 el valor predeterminado de la clase corresponde al 15%. El historial clínico es el factor principal, las pruebas de laboratorio el factor modulador y la carga de adherencia al tratamiento otro factor modulador.
Veamos cómo se evalúa la deficiencia por hipoglicemia. Si el paciente a calificar presenta una historia de hipoglicemia que ha sido determinada bioquímicamente, pero que no requiere tratamiento o modificación en la dieta, clase funcional 0. Si presenta una historia de hipoglicemia determinada bioquímicamente, pero está controlada con tratamiento, clase funcional 1. Y si presenta una historia de hipoglicemia determinada bioquímicamente, pero no controlada con tratamiento, clase funcional 2. En cuanto a las pruebas de laboratorio, que es un factor modulador en esta tabla 8.11 para la valoración de las deficiencias por hipoglicemia, una hemoglobina glicosilada A1C normal menor del 6%, clase funcional 0, una hemoglobina A1C normal del 6 al 6.5%, clase funcional 1, mientras que una hemoglobina glicosilada elevada de 6.6 a 8%, clase funcional 2. Para la valoración de la carga de adherencia al tratamiento, que como dijimos es un factor modulador en esta tabla, si la CAC es de 0 puntos, asignaremos clase funcional 0, una CAC de 1 a 5 puntos, clase funcional 1, y una CAC mayor de 6 puntos, clase funcional 2. Procedemos a cambiar de tema y a estudiar los procedimientos para la calificación de las deficiencias por alteraciones de las gónadas, artículo 8.5.8. Las deficiencias del sistema urinario y reproductivo tratan principalmente de los aspectos anatómicos de estos órganos. Pero este capítulo que nos atañe se enfoca más en los aspectos hormonales del sistema reproductivo. Tener en cuenta que la infertilidad puede ser causada tanto por anomalía anatómica como por alteración hormonal, y que independientemente de la causa, ya sea anatómica u hormonal, puede representar una afectación significativa tanto para hombres como para mujeres. Para la calificación de las deficiencias por alteración de las gónadas debemos tener en cuenta la edad y también el deseo que tenga la persona de reproducirse. Es mayor la deficiencia si la persona está en una edad reproductiva y si además tiene deseo de tener hijos. Los problemas psicológicos deben ser valorados en el capítulo correspondiente, es decir, en el capítulo en donde se valoran las deficiencias por alteraciones del comportamiento y la enfermedad mental, para luego realizar combinación de valores aplicando la ya conocida fórmula de combinación de valores de Baltasar. La deficiencia de la clase funcional 3 tiene en cuenta la edad de la persona y su deseo de permanecer reproductiva. Si esto conduce a un uso intermitente de medicamentos o de procedimientos quirúrgicos para combatir la infertilidad, estos los debemos considerar como parte de la CAC o carga de adherencia al tratamiento. Y este valor debe ser combinado con otros deterioros endocrinos que encontremos bien documentados en esta u otras secciones de este capítulo. Veamos entonces la tabla 8.12 que nos suministra los criterios para realizar la valoración del daño corporal por alteración de la gónada. Son factor principal para esta valoración el historial clínico, mientras que los hallazgos físicos factor modulador y la CAG o carga de adherencia al tratamiento es el segundo factor modulador. Esta tabla consta de las clases funcional 0, clase funcional 1
clase funcional 2 y clase funcional 3. El máximo valor que nos suministra de deficiencia o de porcentaje de grado de deficiencia es del 15% por alteración de las gónadas. Entonces, se distinguen en cada clase funcional 3 porcentajes de grados de severidad identificados mediante los literales A, B y C, siendo B el valor predeterminado de la clase, que en la clase funcional 1 corresponde al 3%, en la clase funcional 2 al 8% y en la clase funcional 3 al 13%. Veamos cómo valorar el historial clínico, que es el factor principal. Si el paciente a valorar presenta trastornos en las gónadas que haya sido determinado bioquímicamente, pero es asintomático, lo ubicaremos en la clase funcional 0. Pero si presenta trastornos en las gónadas determinado bioquímicamente, y además presenta síntomas leves, y de acuerdo con estos síntomas se le recomienda tratamiento, lo ubicamos en clase funcional 1. Para aquel paciente que presente trastornos en la gónada determinado bioquímicamente con síntomas que ya sean moderados o que presente secuelas físicas y con un tratamiento recomendado, clase funcional 2. Y en aquellos casos de trastornos de las gónadas determinado bioquímicamente que se acompañen de infertilidad por disfunción hormonal, ubicamos al paciente en clase funcional 3. Los hallazgos físicos ya vimos que son factor modulador, y para valorarlos en esta tabla 8.12, si no hay anormalidades físicas por trastorno gonadal, ubicamos al paciente en clase funcional 0 o en clase funcional 1. En aquellos pacientes que hayan anormalidades que conlleven a alteración de los hábitos, clase funcional 2, mientras que en aquellos que tengan un peso corporal o una estatura anormal debido a la alteración hormonal por daño gonadal, lo ubicamos en clase funcional 3. Para valorar la CAC, que es un factor modulador en esta tabla, una CAC de 0 puntos nos ubica al paciente en clase funcional 0, 1 a 2 puntos clase funcional 1, 3 a 4 puntos clase funcional 2, mientras que 5 o más puntos clase funcional 3. Recordemos que la CAC, que es un factor modulador, en esta tabla incluye el uso intermitente de medicamentos o de procedimientos quirúrgicos que sean requeridos para poder controlar la infertilidad. Procedemos nuevamente a cambiar de tema en este sistema endocrino y entramos en los procedimientos para la calificación de las deficiencias por alteración de las glándulas mamarias, que corresponde al artículo 8.5.9. La ausencia de glándulas mamarias no causa deficiencia en los hombres, pero sí en las mujeres premenopáusicas, porque les imposibilita la lactancia. En algunos trastornos endocrinos puede haber galactorrea en mujeres y ginecomastia en hombres. La deficiencia más significativa de la glándula mamaria se asocia con trastornos de carácter psicológico debido a las alteraciones cosméticas, las cuales las debemos evaluar en el capítulo de deficiencias por trastornos del comportamiento y la enfermedad mental, y luego proceder, como ya sabemos, a realizar combinación de valores aplicando la llamada fórmula de combinación de valores de Baltasar, ya altamente estudiada y conocida por todos. La deficiencia cosmética causada por cualquier origen en los senos, asociadas con alteración funcional de la mama, para ser calificada con esta tabla,
puede ser calificada con esta tabla. Las cicatrices las debemos evaluar en el capítulo de piel y luego realizar combinación de valores. La calificación la debemos realizar cuando se logre la mejoría médica máxima o MMM. Por su parte, la incapacidad para brindar lactancia y los problemas asociados a la galactorrea se aplican a ambos pechos al mismo tiempo y se asigna una calificación máxima del 5% de deficiencia. La incapacidad de la lactancia es un problema que solo afecta a las mujeres en edad reproductiva que sean capaces de embarazarse, mientras que la galactorrea se aplica para ambos sexos, hombres y mujeres. La deformidad estética de un hombre, expresada como un problema psicológico, se debe evaluar usando el capítulo correspondiente a la deficiencia por trastornos del comportamiento y la enfermedad mental. Y solo se le puede otorgar una deficiencia adicional del 5%. Entonces, analicemos la tabla 8.13. Criterios para la evaluación de las deficiencias por alteraciones de la glándula mamaria. En esta tabla el historial clínico es el factor principal, mientras que los hallazgos físicos son el factor modulador. Consta de las clases funcional 0, clase funcional 1 y clase funcional 2. La clase funcional 1, la valoración de la deficiencia, tiene una horquilla de calificación que va del 2 al 10% y la clase funcional 2 que va del 20 al 30%. Y hay que tener en cuenta esta A que está aquí, este ítem A, que nos dice que los incrementos cosméticos y el impacto psicológico por una mastectomía de una o ambas mamas son relativamente pequeños. O sea, la diferencia que hay entre el impacto psicológico por haber tenido una mastectomía de una mama a haber tenido mastectomía que afecte a dos mamas, la diferencia en el impacto psicológico entre perder una o dos mamas no es tan grande como podría imaginarse. Por eso, la mastectomía de una mama va a tener una deficiencia del 20%, pero si es bilateral, es decir, hay mastectomía de dos mamas, la deficiencia no será aditiva, es decir, del 40%, sino solamente del 30%. Mastectomía de una mama, 20%, mastectomía de dos mamas, 30% de deficiencia. Entonces, historial clínico, factor principal. Si la glándula mamaria, o sea, si ya es asintomática, es decir, la glándula mamaria está estéticamente restaurada, clase funcional 0. Si presenta historia de lactancia materna, problemas de lactancia materna, galactorrea o desfiguración del seno, no siendo necesario tratamiento, clase funcional 1. Tener en cuenta que la desfiguración se aplica a cada seno por separado y los resultados se deben combinar. La historia de mastectomía no susceptible de corrección cosmética y o cirugía reconstructiva, clase funcional 2. Es decir, si hay historia de mastectomía pero no tiene posibilidad de corrección cosmética o de que se dé una cirugía reconstructiva, ubicaremos a la persona en clase funcional 2. En cuanto a los hallazgos físicos, en esta tabla es factor modulador. Si no hay ningún hallazgo físico, ubicamos a la persona en clase funcional 0. Si la lactancia puede o no estar presente,
pero presenta una desfiguración menor en uno o ambos senos, clase funcional 1, y en aquellos casos en que ambos senos sean extirpados quirúrgicamente o se presenta una deformidad estética severa con ninguna capacidad de lactancia, clase funcional 2. Volvemos a cambiar de tema en los procedimientos específicos para la calificación de las deficiencias del sistema endocrino y pasamos a estudiar los procedimientos para la calificación de las deficiencias por enfermedad metabólica ósea, que corresponde al artículo 8.5.10. Esta condición de los huesos normalmente no suele resultar en una deficiencia a menos que haya fractura, dolor, deformidad o atrapamiento de un nervio periférico. Es decir, una persona puede presentar una enfermedad metabólica ósea, pero si esta enfermedad no le ocasiona fractura, no le ocasiona dolor, no le ocasiona deformidad, ni provoca atrapamiento de un nervio periférico, la deficiencia será de 0. El hiperparatiroidismo, hipogonadismo, exceso de glucocorticoides, hipertiroidismo, deficiencia nutricional y ciertos medicamentos pueden ocasionar osteoporosis, la cual es reversible con tratamiento. Asimismo, otras patologías que se discuten en otros capítulos, como por ejemplo el mieloma múltiple, que corresponde al capítulo hematopoyético, y otras neoplasias malignas, también pueden inducir enfermedad metabólica ósea. El tratamiento de la osteodistrofia renal puede representar un gran éxito, pero incluso después del trasplante renal, la enfermedad metabólica de los huesos puede persistir. Para prevenir la deficiencia esquelética progresiva, puede llegar a ser necesario instaurar un tratamiento continuo para osteoporosis primaria, hipogonadismo, enfermedad de Payet y la vitamina D osteomalacia resistente. El raquitismo puede resultar en una deformidad permanente, fracturas osteoporóticas y ocasionar también osteogénesis imperfecta. La enfermedad metabólica de los huesos es normalmente asintomática, a menos que ocurran complicaciones como fracturas o trastornos importantes en el metabolismo del calcio, que conducen a síntomas neurológicos y o enfermedad renal. Los estudios clínicos pertinentes van a incluir: primero, energía dual por absorciometría de rayos X o DEXA. Segundo, marcadores bioquímicos como fosfatasa alcalina, osteocalcina y los enlaces cruzados del colágeno. Tercero, excreción urinaria de calcio. Cuarto, radiografía y escanografía del hueso. Y quinto, biopsia del hueso. La deficiencia de la persona debe ser considerada sobre la base de la historia clínica y los hallazgos de las pruebas de diagnóstico objetivas. La CAC o carga de adherencia al tratamiento varía enormemente de acuerdo con las preferencias de la persona y puede ser mínima a causa de las amplias variaciones en la dosificación, de una vez al día a una vez al año. Los puntos de la CAC o carga de adherencia al tratamiento se incorporan intrínsecamente en el régimen que se encuentra en la tabla 8.14. Veamos entonces esta tabla 8.14, criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad metabólica ósea. En ella el historial clínico es el factor principal
mientras que las pruebas objetivas constituyen el factor modulador. Y la prueba objetiva es la densitometría ósea. Entonces, consta esta tabla de la clase funcional 0, clase funcional 1 y clase funcional 2. La clase funcional 1 tiene una horquilla de calificación del 1 al 9%, la clase funcional 2 una horquilla de valoración de la deficiencia que va del 10 al 20%. Hay que tener en cuenta este literal A que nos dice que si ambos criterios están presentes, es decir, tanto el factor modulador como el factor principal están en clase 2, debemos asignar el máximo valor de la clase que corresponde al 20%, pero si solamente tenemos presente uno de los dos criterios, ya sea factor modulador o factor principal ubicado en clase funcional 2, asignaremos el mínimo valor de la clase, que es del 10%. Continuemos. En esta tabla tiene tres porcentajes de grado de severidad A, B y C, siendo B el valor predeterminado de la clase que corresponde en la clase funcional 1 al 5%, mientras que en la clase funcional 2 corresponde a un porcentaje de grado de severidad del 15%. ¿Cómo valoramos el historial clínico, que es el factor principal en esta tabla? Si la persona a estudiar o calificar presenta una historia de osteoporosis, pero no requiere tratamiento, lo ubicamos en clase funcional 0. Pero si presenta historia de osteoporosis y además requiere tratamiento, lo asignaremos a clase funcional 1. Si presenta historia de osteoporosis refractaria al tratamiento, clase funcional 2. Y en cuanto a las pruebas objetivas, que en esta tabla es factor modulador, si la persona presenta antecedentes de densitometría ósea DEXA anormal, los resultados actuales son iguales o mayores a menos 1, lo ubicamos en clase funcional 0. Si presenta antecedentes de densitometría ósea anormal y los resultados actuales están entre menos 1 y menos 2, clase funcional 1. Y en aquellos casos en que los resultados sean iguales o menores a menos 2, clase funcional 2. Y recordemos pues que si los dos factores principal y factor modulador pertenecen a clase funcional 1, asignaremos el máximo valor de la clase 20%, y si al menos uno, ya sea el historial clínico o las pruebas objetivas, se encuentran en clase funcional 2, si uno de ellos, solo uno de ellos, entonces clase funcional será del 10%. O sea, la calificación corresponderá a un 10%. Bueno, muchas gracias por su participación en este video tutorial.